los desafíos que permanentemente como nación los dominicanos tenemos en esta situación excepcional de ser la isla de Santo Domingo, el hogar de dos pueblos que, atrapados en ese espacio tan pequeño de una isla en el medio del Caribe, al ser colonizados por dos potencias, dos culturas distintas, parieron dos modelos de desarrollo con grandes contrastes: pobreza y subdesarrollo en nuestro lado, que fuimos colonizados por España, y del lado haitiano, colonizados por Francia. Tenemos, por lo tanto, grandes diferencias. Y las luchas de independencia en esta isla tienen también una situación excepcional, además de estar dos países en una sola isla. Es que nosotros, de quien nos independizamos fue de Haití, quien nos sojuzgó durante 22 años y creando en la conciencia del dominicano una identidad en que claramente el dominicano sabe lo que no es. El dominicano es dominicano solamente. Entonces, en el comité lo que hemos hecho es reunirnos. Doña Consuelo es parte de él, y esta explicación siempre lo doy al inicio del espacio, porque hay gente que nos sintoniza. Quizás tenemos un público que sigue el espacio de manera fiel, pero siempre hay gente que sintoniza por primera vez. El programa se sube siempre a las redes, y este comité que reúne dominicanos y dominicanas de distintos escenarios de la vida nacional, de distintos oficios, de todo el espectro de las preferencias políticas, y que fundamos este comité hace ya muchos años. A partir del año 1994 estamos haciendo vida pública, y hemos logrado mucho como una entidad que se mantiene al margen de las preferencias políticas partidarias, a pesar de que en su matrícula tiene gente que es de todos los partidos, y administrando de manera muy espartana, muy prudente los pequeños recursos que tenemos. Tenemos una oficina, hemos hecho una cantidad de publicaciones de libros, de opúsculos, organizado actividades, y en nuestra matrícula pues hay abogados que de una u otra manera hemos fortalecido la frontera jurídica que separa ambos pueblos, y mantener este activismo que le reclama a la autoridad de nuestro país, que debe liderar los reclamos y motivaciones para que la comunidad internacional ayude a Haití, pero en su propio territorio. Por eso se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional en Haití. Y nuestro reclamo es simplemente porque la caridad y la misericordia de los dominicanos, que no tiene parangón ni comparación alguna con ningún otro país que ayude a un estado vecino, ha sabido quitar de los escasos recursos de los dominicanos para ayudar a sus vecinos. Por eso es una carga tan pesada que sencillamente terminará arrastrando al país a situaciones de conflicto permanente con unos vecinos que no tienen en su territorio ningún tipo de posibilidad de alcanzar el desarrollo humano digno. No tienen recursos ya forestales, no tienen capa agrícola que permita una agricultura sostenible. Haití, por lo tanto, no produce alimentos suficientes para sostener su población. La explotación poco responsable y poco inteligente de sus recursos ha hecho que los cursos de agua se hayan agotado a niveles críticos. Haití no tiene agua suficiente, no tiene ríos, y tiene un problema muy grave de desgaste medioambiental y contaminación. Ha explotado de hecho sus costas de manera que han agotado los recursos pesqueros cercanos, cosa esta que en algún momento ya Cousteau ya había declarado como un verdadero desastre, un ecocidio en esa isla. No producen pesca suficiente para hacer de esto una actividad sostenible. No tiene industria, por lo tanto la mano de obra tiene una tasa de desempleo como no alcanza ningún otro país en el continente americano. No tiene
sistema de salud, por lo cual Haití tiene los más altos índices de morbilidad, las cifras más críticas en materia de expectativas de vida, los fallecimientos de parturientas, muerte materno-infantil, son las más altas del continente. Enfermedades como el SIDA y ahora con esta pandemia del COVID, pues se encuentran en Haití, un país que no tiene respuesta institucional para los desafíos que debe afrontar un sistema de salud. Haití no tiene sistema de salud. Haití, por lo tanto, tampoco tiene espacios de trabajo. Entonces, toda esta presión, no tiene sistema educativo, tiene las más altas tasas de analfabetismo. Tiene un problema comunicacional porque habla un idioma único y aislante que es el creol, una variante dialectal del patuá náutico, que era la lengua, un dialecto del francés que hablaban los primeros colonizadores franceses que provenían de la Normandía. Eran marinos, usualmente eran corsarios y marineros. Entonces, obviamente, ha hecho del creol una lengua aislante, una lengua túnel, que no le permite a los haitianos comunicarse incluso entre ellos con claridad, y eso es entonces esta situación de inestabilidad permanente incluso desde la época de su independencia. No tienen autoridades estables. Haití es una larga sucesión de gobiernos autoritarios, corrompidos. Actualmente Haití no tiene gobierno estable, tiene un presidente que ha tenido que a dedo designar primer ministro y ministros, y por lo tanto es discutir la legitimidad de lo que hace, y viene enfrentando este vacío de poder desde octubre del año pasado porque no organizaron elecciones. Entonces hemos venido en estas últimas semanas haciendo estos programas, en este caso quien está el doctor Castillo Pastaleo como director ejecutivo del comité de esta ONG, haciendo estos análisis y analizando la situación y haciendo, como hemos hecho siempre, usualmente acompañado con el doctor Orlando Armenteros, pues estos ejercicios de prospectiva. ¿Dónde estamos? Analizar información reciente, porque los medios nacionales no le dedican extrañamente mucha atención a lo que pasa. Y lo cierto es que Haití es algo que debe a nosotros tenerlo en todos los puntos de análisis de la realidad. No hay política pública realizable o con expectativas de alcanzar algún logro si no se toma en cuenta esta situación de permanente debilidad del Estado haitiano. La lucha contra esta pandemia, de este virus chino, del coronavirus, nos tiene a nosotros confinados. Apenas en esta semana, parcialmente, se plantea una reapertura de la economía muy limitada. Tenemos más de 2 meses con la economía afectada por esta pandemia mundial. No tenemos ahora suficientes ingresos de divisa porque las principales áreas de la economía que producen divisa pues se encuentran afectadas, principalmente el turismo, que ha cerrado y que no se sabe cuándo estará en condiciones de abrir y cuándo empezaremos a recibir de nuevo turistas, porque la industria del transporte aéreo y marítimo se ha afectado. El turismo de crucero y el turismo, los viajes baratos han desaparecido, los charters han desaparecido. Está reducida apenas a un 4 o 5% de su actividad regular. No se sabe cuándo vamos a tener de nuevo los aviones trayendo los turistas. Las exportaciones también se han visto afectadas. El transporte de carga marítima tiene muchos problemas de movilidad también. Las remesas de los dominicanos que envían al país son una parte importante. Pues tiene la afectación de las economías particulares de estos dominicanos y dominicanas que envían estas pequeñas remesas a sus parientes aquí. Esos 100, esos $50 que enviaban se ha visto afectado. Y esto está produciendo una elevación en la cotización del dólar. Y tenemos los desafíos de una deuda externa que fue elevada a unos límites tremendos en los últimos ejercicios gubernamentales.
y que nos obligan a nosotros a, como nunca antes, tener que buscar recursos para pagar esa deuda entera. Hemos tenido algunos respiros, obviamente, con el desplome de los precios del petróleo, pues la factura petrolera se ha reducido. Pero también el gobierno recauda gran parte de los impuestos de aquellos que provienen de los carburantes. Entonces la gente, como ha estado confinada, el consumo de combustible se ha reducido. Entonces todo esto nos tiene a nosotros con muchos desafíos. ¿Qué está pasando en Haití? Entonces, tenemos algunas imágenes que vamos a ir pidiendo. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, pues anunció una extensión de las medidas del estado de emergencia de 2 meses. El presidente Jovenel Moïse informó y reclamó que era obligatorio el uso de mascarillas igual en Haití, pero lo cierto, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, que la población haitiana tiene un problema educativo y entonces una parte importante de ella no la usa o la usa mal. Y obviamente lo que se previene con esto es, o se trata de prevenir, es el contagio, pero obviamente él hizo un consejo de gobierno, una reunión del consejo de gobierno ampliado, y para que sancionasen, aprobasen esta extensión de 2 meses de estado de emergencia. Eso la prensa internacional se enteró por un Twitter del presidente Jovenel Moïse. Ayer, jueves, se revelaron ya otras cifras en aumento de contagiados. Hasta el día de ayer en las cifras, en las estadísticas oficiales, 663 personas contagiadas, 2.352 personas como sospechosas y apenas 21 recuperados. Allá en Haití hay un gravísimo problema también de instalación hospitalaria. No hay instalaciones hospitalarias en caso de una crisis sanitaria. El toque de queda, mediante un decreto que había sido dispuesto, el gobierno también anunció el mantenimiento, la prolongación de esta medida, que ordena también cierre de escuelas, universidades, lugares de culto, aeropuertos. La frontera continúa con República Dominicana, continúa cerrada. Obviamente, aunque se han enviado algunos y recibido algunos cargamentos de ayuda, principalmente de mascarillas y de otros insumos, resulta insuficiente porque Haití no tiene sistema hospitalario. Y el gran temor de nosotros es que una vez la República Dominicana logre estabilizar medianamente, controlar el virus, ¿qué va a pasar con la población haitiana? Una parte de los migrantes en la República Dominicana, con el cese de actividades, retornaron a su país. Pero van a retornar de allá para acá, y qué controles piensa poner la autoridad dominicana en la frontera para evitar un rebrote de la pandemia. También en Haití, ya en el sistema carcelario, se han registrado casos del COVID-19 en algunos medios de prensa. Ha salido la información de varios detenidos en la cárcel de Puerto Príncipe, que al igual que en la República Dominicana hay un problema de superpoblación, hay una sobrepoblación carcelaria, y hay un gravísimo problema de salubridad. En total, de acuerdo a un cable de la agencia francesa de prensa, el director de la prisión de Puerto Príncipe confirmó que este virus del COVID-19 entró en la cárcel. Charles Nasser Noel declaró a la agencia francesa de prensa: hemos librado una dura batalla para evitar esto, pero desgraciadamente el contagio se ha producido. La semana pasada ya se había anunciado que unos 50 presos de esta penitenciaría habían presentado fiebre y le estaban haciendo pruebas del coronavirus. De los 12 presidiarios sometidos a prueba, 11 de ellos
dieron positivo. Y los resultados fueron el 15 de mayo, pero apenas publicados este jueves. Sin embargo, extraoficialmente se revela que hay 50 casos. Ellos esperan, el Ministerio de Sanidad, de Salud haitiano, realizar pruebas a todos los privados de libertad y a todo el personal en los siguientes días, porque lo había solicitado así el director de la prisión de Puerto Príncipe, pero realmente el Estado haitiano apenas puede satisfacer mínimamente estos test. Hace poco se hicieron en total 2.100 y de ahí salieron las cifras de los 663 positivos. Obviamente la positividad es enorme, porque si 2.100, pues 600 han dado positivo, obviamente es una de las más altas. La propagación del virus en la cárcel podría agravar esta situación rápidamente, porque ellos apenas tienen, es una prisión para 778 internos, eso es lo que cabe en la instalación física, pero tienen ahí 3.600 detenidos, es decir, triplica la cantidad de la capacidad que tienen. Y muchos de ellos, más de las 3/4 partes, llevan meses y a veces años esperando el inicio de las actividades judiciales, por las actividades judiciales para que se conozcan sus procesos. No están, igual que en la República Dominicana, funcionando totalmente. En nuestro país apenas está funcionando la jurisdicción de atención permanente, en Haití ni siquiera es. Otra noticia que los cables internacionales recorren es una situación por el desorden, la falta de instituciones funcionales. Había un barco y otras naves, pero en particular un barco argentino que está en cuarentena, varado en Haití, y fue atacado por piratas en Haití. La tripulación de este barco se llama el Tosna Star, tenemos una imagen de este barco, y pertenece a una naviera argentina, la naviera Maruba, y se encuentra varada en el puerto de Puerto Príncipe debido a la pandemia. Un marinero, ¿cómo se supo de esto? Porque un marinero, tenemos una imagen ahí, Claudio Sumar Benítez, por Facebook, es que hace el relato de qué fue lo que pasó, cómo fue este ataque de piratas haitianos en el puerto de Puerto Príncipe a esta nave, el Tosna Star. Este marinero cuenta que el 17 de mayo fue abordado. Subieron por la cadena en la popa, en la parte trasera del barco. Por la cadena subieron unos 10 piratas haitianos, la cadena que sostiene el ancla del buque. Entonces, una vez en la cubierta del barco, empezaron a robarse los cabos de la nave. Los cabos son estas sogas gruesas que son muy costosas, con las que se amarran los barcos una vez llegados a puerto. Entonces, cuando fueron detectados por algunos marineros de la cubierta, entonces ellos atraparon a estos marineros, les pusieron cuchillos en el cuello, les inmovilizaron, pero afortunadamente otro miembro de la tripulación vio la acción de estos piratas, dio la voz de alerta. Entonces esta alerta hizo que el resto de la tripulación que estaba en el puente de la nave pues se movilizara, y entonces al acudir a rescatar a los demás marineros, pues ahí pudieron zafarse, pudieron liberarse los que estaban secuestrados. Entonces ellos huyeron al interior de la nave y cerraron las escopillas, las puertas, que son de metal, para evitar ser heridos por estos piratas. El único que faltó, una cosa que da vergüenza, fue el capitán, porque el capitán de la nave denuncia a este marinero. Está ahí una foto ahí de la tripulación de la nave. Los marineros, el primer oficial fue el que sustituyó en autoridad al capitán, que se escondió, no dio la cara.
Y entonces él dio orden de que levaran ancla y abandonaran el puerto. Actualmente este barco está en la costa frente a la isla de Gonaíves. Ese barco que ustedes ven en la imagen. Ese barco había estado cubriendo una ruta entre Cuba, había estado en Colombia, en México, en Puerto Rico y en Santa Lucía. Y cuando iba a hacer su escala en Haití, pues le sorprendió ahí la declaración de pandemia. Ningún otro puerto les permitió, las autoridades haitianas no le permitieron tampoco desembarcar a la tripulación. Ellos quedaron, por lo tanto, atrapados, no pueden ni bajar a tierra, ni ningún otro puerto les permite desembarco. Nada, por el tema, ha quedado como en cuarentena, pero tienen una situación de limbo. Este barco es un barco tanque y un barco bastante grande, carga hasta 4.000 toneladas, un poquito más, y mide 130 metros de largo, un barco bastante largo. Entonces, bueno, ante la situación, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina publicó, está ahí en la pantalla, una nota de prensa, y entonces reclamando a las autoridades argentinas que de cumplimiento a los convenios internacionales y que vaya que intervenga ante el Estado haitiano para proteger a los marineros y a los tripulantes que están en este barco. Pero imaginemos qué garantías van a tener estos pobres hombres atrapados en esas circunstancias. Están en el mar, en territorio haitiano, pero en la costa entre Puerto Príncipe y la isla de Gonaíves. Imaginemos, aún en medio de esta situación, se están produciendo protestas en Haití. Es una situación muy difícil. Recordemos que como no hubo elecciones en octubre, porque desde el año pasado el gobierno del presidente Moïse enfrenta reclamos de la población haitiana y de distintos sectores que reclaman su renuncia. Él no renuncia. Y todo esto por la malversación de los fondos de Petrocaribe, el desvío y mala administración de unos 7.000 millones de dólares, porque Haití se beneficiaba del acuerdo Petrocaribe, que financia a unas condiciones prácticamente irreales la factura petrolera haitiana. Eso es una parte de la estrategia que el chavismo madurista puso en práctica para neutralizar las iniciativas de presión en organismos internacionales, financiando con Petrocaribe una cantidad de países, unos 15 países, miembros de la OEA. Pues obviamente cualquier iniciativa para votar sanciones contra un gobierno represivo, dictatorial, antidemocrático, como el de Nicolás Maduro, pues era neutralizado, y por ello República Dominicana fue el primero en esa línea. El gobierno, al final de cuentas, con las presiones del gobierno del presidente Trump, tuvo que finalmente sumarse a los votos de condena, pero la República Dominicana estuvo siendo una ficha importantísima en ese ajedrez que el chavismo madurista estuvo poniendo en práctica en el continente. Y lo cierto es que muchos de estos países estuvieron beneficiándose de unas condiciones irreales en las que el gobierno de Maduro pues utilizó como ficha de canje Petrocaribe. Obviamente al final muchos de estos gobiernos latinoamericanos que tienen una larga tradición de ejercicio poco transparente de los recursos, pues terminaron también desviando estas facilidades para beneficiar con corrupción a personeros del gobierno y a gobernantes que lo utilizaban para dar la imagen de una estabilidad, de un crecimiento económico ficticio, y con ello acomodar sus propios proyectos continuistas. Es decir, eso pasó en muchísimos países, nosotros no hemos sido la excepción. Obviamente el gobierno de Moïse, cuando se reveló todo esto, pues tuvo que rendir cuentas. La población no tiene apoyo popular, y
y el gobierno es producto del apoyo que Martelly le dio del partido de los Calais. No era un político tradicional, el presidente Moïse. Pero lo que hizo fue no crear las condiciones de que hicieran elecciones para gobernar por decreto, y lo está haciendo así ya desde este año. En enero, Haití ha quedado sin gobierno, y pues la pandemia le dio cierta tranquilidad, pero el mal de fondo continúa, y como hemos visto ya en los cables, las protestas populares de nuevo han arrancado aún en medio de esta situación sanitaria, y en las calles el presidente Moïse enfrenta de nuevo los reclamos de acusaciones de malversación de fondos, y en las imágenes se ve que la gente anda protestando y no tienen ni mascarillas ni nada. Es decir, que también estas protestas que se están dando en las calles de Puerto Príncipe, este lunes pasado hubo una concentración. La excusa fue la conmemoración del Día de la Bandera Nacional, y convocó el sector democrático y popular. Exigieron, hay otra convocatoria a protesta exigiéndole que para el 7 de febrero, la primera para el 7 de febrero, pero que renuncie y que se haga unas nuevas elecciones. El presidente muy intenso. Y República Dominicana, pues obviamente no puede sumarse a esos reclamos, porque necesita un interlocutor, el que sea. Aun el presidente Moïse no tenga muy escasa o nula legitimidad, necesitamos un interlocutor válido, con el cual coordinar cosas. Ya en los programas anteriores habíamos señalado que 2 reuniones que ya se habían pautado, a veces se habían frustrado, entre el Ministerio de Sanidad haitiano y el Ministerio de Salud dominicano, para coordinar acciones de prevención en relación con esta pandemia. Y el gobierno dominicano, pues en múltiples ocasiones había visto cómo le dejaban esperando en las reuniones de la Comisión Mixta Bilateral. Todo el mundo quiere que funcione la comisión, pero lo cierto es que es muy difícil, porque la contraparte haitiana es muy... ¿Cuál sería el término para que no suene despectivo? Bueno, vamos a decir que es muy informal. Convocan a una hora, un día, dejan a la delegación dominicana. Hay mucho irrespeto y mucha falta de formalidad ahí, pero esa es la tendencia. Hay una actitud permanente como de resentimiento, de mezquindad, de ultrasensibilidad, una ultrasensibilidad fuera de lugar, pero es en donde se refugia esta incapacidad de dar respuesta digna. Bien, obviamente en esta semana no hay una sola buena noticia, no hay una sola información esperanzadora de lo que acontece en Haití. La República Dominicana empieza a flexibilizar sus horarios, es un experimento que está haciendo el gobierno, porque nosotros tenemos obviamente necesidad, el gobierno tiene necesidad también para poder recaudar impuestos, de que la actividad económica arranque. Obviamente tenemos el temor de la reaparición, el rebrote del virus, y que con ello todo este sacrificio que estamos los dominicanos haciendo desde hace meses, con toda su carga de costo en las economías de todos los dominicanos, pues se pierde. El comité desea hacer un llamado, sumarse a estos señalamientos, que el dominicano que sale a la calle a su trabajo tomen todas las precauciones posibles, utilicen sus barbijos, como le llaman a las mascarillas, utilicen gafas, utilicen guantes. Si no pueden utilizar guantes, no se lleven de ninguna manera la mano al rostro, a la cara. Mantener separación en la medida de lo posible. Obviamente es difícil, resulta muy difícil, porque el medio de transporte que ha sido exitoso del metro, como el toque de queda fue corrido hasta las 7 de la noche, pero si usted trabaja hasta las 4 o las 5 de la tarde, toda esta gente que se agolpa para
abordar los vagones, como ha sido reducida su capacidad de pasajeros, pues hace que obligatoriamente toda esta gente que se moviliza tenga que entrar en los vagones. No hay posibilidad, y en los autobuses de la OMSA, no hay posibilidad alguna de que esta disposición de la reducción de la capacidad de transporte se mantenga. El gobierno tiene que complementar, y esto es lo que sugiere el comité a nuestro gobierno, que considere que las rutas de transporte público se mantengan laborando para que la gente pueda llegar a su casa, porque no va a haber manera de llegar a las 7 de la noche, porque o se estará llegando después de las 7 de la noche, ya cuando está el toque de queda en auge, o necesariamente hay que congestionar los vagones y los autobuses. Entonces, no es eso lo que se anda buscando. Entonces, el gobierno, el ministro Montalvo y la gente del gobierno que organiza esto, tiene que tomar esto en cuenta. Es lo que puede sugerir este comité. Estamos obviamente en un calendario que nos acerca cada vez más, es una cuenta regresiva, al 5 de julio. Y tenemos elecciones generales, presidenciales y congresuales. Ya vimos lo que pasó en las elecciones de febrero, como creo que sean repetidas. Estamos viendo todo lo que ha pasado con el voto del dominicano en el extranjero. Se ha sumado al pésimo desempeño de la Junta Central Electoral, porque aunque son nuestros amigos en el comité, nosotros recordamos, y con muchísima pena, porque tenemos que decírselo a nuestros amigos que son miembros de la Junta, el presidente y los demás miembros, que al igual que decía Aristóteles de su maestro Platón, Aristóteles decía: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Nosotros somos amigos de la Junta Central Electoral, pero somos más amigos de la verdad. Lo cierto es que el desempeño van a pasar a la historia como una de las más penosas gestiones. El fracaso de las elecciones municipales, tuvieron que armar, eso le costó al país muchos millones de pesos. Y lo cierto es que el calendario electoral para la participación del voto del dominicano debió estar listo para enero, porque no se hizo. Es decir, en las elecciones pasadas del 2016, y para esas elecciones, ya en enero el Pleno había conocido de un informe de eso. Y lo cierto es que eso la prensa nunca recogió. Si lo recogió, pedimos excusas, pero eso no lo vimos. Y navegamos en el internet, eso no lo vimos. La Junta se descuidó y no organizó el voto del dominicano en el extranjero. Atento a que las primeras elecciones eran municipales. Bueno, pues eso quedó así. Pero eso debió de haberse organizado. Entonces, obviamente, le cae como anillo al dedo las no autorizaciones por parte de los estados, de las naciones en donde están estas comunidades dominicanas, para la concurrencia de los ciudadanos dominicanos en esas urbes, en las distintas ciudades de los Estados Unidos, de Francia, de España, de los Países Bajos, de algunas islas en donde hay comunidades importantes de dominicanos, de ciudadanos que quieren ejercer su voto y que lo habían ejercido. Entonces, no tendremos oportunidad de elegir los congresistas de ultramar y de las comunidades en el extranjero. O sea, no vamos a poderlo elegir. Y obviamente se le pega al tema del COVID. Es la excusa perfecta. Pero lo cierto es que si mañana cualquiera de estas ciudades, las autoridades locales de esos países, lo autorizara, no había un plan hecho. No lo había. Eso es la realidad. O sea, hay un tema de vulneración de los derechos a elegir por país, de ser elegido de parte de estas comunidades dominicanas. Eso es un tema en el que también se están quemando. Y obviamente el niño, cuando hace la tarea, dice: es que el perro me comió la tarea, profe. Y obviamente, desde que la excusa existe, todo el mundo dice que queda bien. No va a quedar bien de ninguna manera, porque sabemos que este cronograma de trabajo y de organización tiene que estar listo en diciembre y en enero ser conocido por el Pleno. Porque la logística de organizar el voto del dominicano en el extranjero
No es una cosa que se hace en un mes, ni en 2, ni en 3. Eso tiene que estar las coordenadas y la organización lista en enero para que pueda realizarse en mayo. Eso no se pudo hacer. Y obviamente la declaratoria de la pandemia, que es en marzo, les cae como anillo al dedo. Es que no van a permitir los votos. Eso es lo que ha pasado. Concurrimos unas elecciones en las que no hubo ninguna propuesta formal de un partido para abordar los temas migratorios, los temas de convivencia en un espacio insular con Haití, tema de nacionalidad, tema de control fronterizo, tema migratorio, tema relativo al impacto de la migración haitiana en los ecosistemas en República Dominicana, esa migración irregular que tala nuestros recursos naturales, tema del impacto en los nichos y espacios de trabajo de los dominicanos desplazados por sobreoferta en sectores importantísimos de la economía y que ahora hacen más falta que nunca porque la economía dominicana está resentida. El puesto de trabajo debe de ser primero para el dominicano y luego en cuotas para los extranjeros que podamos admitir. No hemos visto la propuesta en ninguno de los programas de gobierno, ni del PRM, ni de la Fuerza del Pueblo, y mucho menos del PLD. No está. No tenemos candidatos. El comité no se mete en política partidaria, pero sus ideas son profundamente políticas. Entonces, obviamente, los que compiten, habían 2 partidos pequeños que terminaron no presentando propuestas. Uno que se sabía desde el principio que no podía aspirar, que era el señor Ramfis, porque tenía una incapacidad constitucional, él lo sabe, y los que le acompañan prefirieron mirar todo el tiempo para otro lado, porque él no reúne las condiciones, ni las reunía nunca, en ningún momento. Algunos nos consultaban en eventos. ¿Qué opina hoy? No reúne las condiciones. Entonces a discutir. No que sea un refugiado, no, hombre, pamplinas. Todos sabían que no, pero prefirieron irse en esa aventura. Atención, en un discurso en el que se reivindicaba un tema de orden y fuerza como propuesta fundamental, y en este desorden obviamente alcanzó en algunas mediciones cifras interesantes porque eran un reflejo de las inquietudes de una parte de los dominicanos y dominicanas que tienen esto. Pero bueno, secundariamente este señor decía, bueno, por el tema fronterizo, magnífico, pero todo esto se vuelve sal y agua. Se sabía desde el inicio. Luego el señor López Nieto, que intentó fundar un partido, no se lo reconocieron, y se fue por el Partido Verde. Y al igual que en el otro grupo, pues hubo gente de buena intención, dominicanos y dominicanas. Bueno, pero este señor que nunca hizo un discurso público, nadie nunca lo oyó hablar de nada, siempre publicaba una foto de él mismo y unos documentos que uno no sabe si lo redactaba él o lo redactaba otro, esa es la realidad. Y una actitud muy extraña, un poquito poco abierta, sin mostrar ninguna hoja de vida importante ni de aporte en estos temas, reivindicaba la agenda nacionalista. Magnífico. Felicitaciones. Bueno, renunció y dejó a todo el mundo enganchado. Entonces no hay un partido que promueva ideas nacionalistas, no lo hay. Por eso volvió Santiago, a todos estos grupos nacionalistas quedaron a la deriva. El comité lo único que puede hacer y sugerirles a todos los grupos, los jóvenes que fueron a la plaza, les aconsejamos, organícense. No se organizaron, los instrumentalizaron, banalizaron eso y convirtieron eso en una actividad un poquito, no ellos, otros que los instrumentalizaron. Les pasó lo mismo que a la Marcha Verde. Y lo volvieron a salir agua, porque entonces lo volvieron una actividad un poquito farandulesca. Y subió gente ahí que comulga con otros intereses, periodistas, comunicadores, que todo el mundo los conoce. Son rompegrupos, donde quiera que ellos lleguen, inmediatamente todo se disipa. Todo el mundo sabe la agenda que ellos tienen, que no tiene nada que ver con los intereses dominicanos. Ellos empujan en una dirección. Obviamente reclaman el tema de corrupción, que está muy bien que lo reclamen. Lo que pasa es que tienen corruptos favoritos, porque empujan en una dirección en donde hay gente que son unos leopardos que no han perdido sus manchas, que tienen ahí un historial. Aquí todos nos conocemos, el historial de vida de cada uno de ustedes y de nosotros que tenemos el privilegio de llegar a ustedes, tenemos una hoja de vida. Aquí se conoce a todo el mundo. Entonces, terminó eso disipándose. ¿Qué nosotros le aconsejamos a estos grupos? Identifiquen
en las parrillas de propuestas de los demás partidos, diputados y senadores que tengan propuestas en esa dirección, lo más cercano posible a estos temas que son cruciales y que forman parte del interés nacional desde que Juan Pablo Duarte y los trinitarios decidieron darnos un país propio, una nación que fuera la tierra de los dominicanos. Un tema fundamental, la separación de nuestros propios intereses de los intereses de nuestros vecinos, nuestro autogobierno, la protección de nuestros intereses, de nuestros recursos, de nuestro concepto cultural de la dominicanidad. Significa la familia, significa qué posición tiene usted con respecto a la ideología de género, sobre el tema del aborto, sobre el tema de la frontera, sobre el tema de la nacionalidad, sobre el tema migratorio, sobre el tema laboral, sobre el tema educativo, el uso del idioma, hasta el tema de la religión, de si se lee o no la Biblia. Y nosotros reivindicamos que sí, que se lea, porque la Biblia está en el escudo y la identidad de este pueblo. Esos son los temas. Esos son los temas. Una gente dice, bueno, a otros pretenden, los muy liberales, les gusta ser políticamente correctos. Hay que ser de ideología de género, pro aborto, que se proscriba la lectura de la Biblia, la familia tradicional hay que desguazarla. Esos son los temas con los cuales el comité lo descalifican. Esto lo descalifican porque no hay una cosa que le guste descalificar más que un ultraliberal. Entonces, los demás son los que no comulgan con esa ideología ultraliberal, son conservadores, racistas, xenófobos, machistas. Y cuánta descalificación hay. Nosotros no tenemos problema con que nos peguen cualquier tipo de etiqueta. Nosotros sí sabemos lo que estamos. Estamos en hacer causa común con los valores tradicionales de la sociedad dominicana, de la que nos sentimos muy orgullosos, porque eso es ser dominicano. Usted sale del país con un pasaporte dominicano, no con un pasaporte de aeropuerto. Yo soy un ciudadano del mundo, sí, seguro. Vaya a Estados Unidos a ver si le aceptan un pasaporte del mundo. Vaya a Francia. Y no hay un país más solidario, más abierto que la República Dominicana. Esa es la verdad. Entonces, a los grupos nacionalistas, a todos aquellos, identifiquen las pasos, porque en todos los partidos hay, no importa el de su preferencia, en la Fuerza del Pueblo hay candidatos a senadores y a diputados que tienen una agenda nacionalista. Puede que no les guste a un candidato, pero usted puede fraccionar un voto, usted puede votar por el senador o el diputado que usted quiera, que tenga esa agenda. En el PRD, en el partido de gobierno, bueno, eligieron en Santiago un campeón del nacionalismo, que es el alcalde de esa ciudad. Nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia política partidaria. El comité no se mete en eso, ni se va a meter, ni se va a bajar línea. Nuestro candidato es este o aquel. Pero aquí le abrimos este espacio a todo aquel candidato, a diputado, a senador, que tenga propuestas muy concretas. Porque al final de cuentas, los dominicanos y dominicanas tenemos que elegir nuestras autoridades. Tenemos que ejercer ese derecho. No podemos sencillamente colocarnos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, a quejarnos. Yo no voy a votar porque no me gusta ninguno. Ninguno me gusta para ser diputado. Usted tiene que votar. Tiene que elegir, porque si usted no se involucra eligiendo a alguien, luego usted no puede quejarse. Usted no tendrá una voz a la que acudir. Entonces nosotros queremos, no importa los partidos, en el comité, por ejemplo, hay del PLD, fundadores del PLD, miembros de la Fuerza del Pueblo, miembros del PRD, atención, y del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros no tenemos en nuestro seno más que una sola bandera y un solo color, de la República Dominicana. Pero todos tenemos que votar. Hay que votar guardando las precauciones correspondientes el día de la votación. Eso fortalece nuestras instituciones, la legitimidad de quienes nos van a gobernar. Si nosotros sencillamente no ejercemos ese derecho, pues no vamos a encontrar luego de qué quejarnos. Así que nosotros vamos a hacerle ese llamado a todos estos grupos: identifiquen estos candidatos,
Recordemos que para estas elecciones el voto preferencial le permite a usted votar por un diputado de un partido, un senador de un partido distinto, si no le gusta el candidato a senador de ese partido. Usted puede votar por un presidente de un partido distinto a cualquiera de los otros dos. O sea, usted puede votar por 3 partidos distintos, presidente y vicepresidente de uno, senador de otro y el diputado de su preferencia. Aquel que en su demarcación territorial se identifique más con este decálogo de valores trinitarios que es la dominicanidad y que es lo que defiende el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Es lo único que nosotros podemos decir en términos de participación política electoral. El Estado Dominicano, en la medida en que los dominicanos y dominicanos se involucran, pues se fortalece. Ha llegado el final de esta hora de Consuelo. Hasta el próximo lunes, cuando doña Consuelo estará con todos ustedes.